Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos mis queridos hermanos nuevamente a su programa Un Versículo de Fe. Es una bendición compartir con ustedes siempre lo que es la palabra del Señor. Es un privilegio grande compartir a través de estos medios y darnos cuenta que muchos hermanos están compartiendo y escuchando estos pequeños mensajes de la palabra de Dios, pequeños pero poderosos mensajes, porque son cosas que están escritas aquí en la palabra. Darles también la bienvenida, hermanos, a todos los que han dado seguir a la página, y poco a poco la página está creciendo mucho y el programa está haciéndose ya muy grande, hermanos. Está creciendo también espero que también en la vida de muchas personas, a que vayan acompañándonos en la lectura de la palabra de Dios. Recuerden que el propósito de este programa es leer todo el Nuevo Testamento y buscamos los versículos donde se encuentra la palabra fe. Cada vez que encontramos un versículo hacemos una reflexión, pero es maravilloso esto. Este es como el caramelo, ¿no? Pero la motivación está leer la palabra del Señor, leer todo el Nuevo Testamento, a ver qué tantas cosas, qué tanta evidencia tenemos en el Nuevo Testamento para creer en Jesús, para creer en el poder de Dios. Y nos damos cuenta realmente que hay muchas cosas poderosas, mucha evidencia para estar seguros de la presencia real en la palabra de Dios, ¿verdad? Y de la presencia real de Jesús, de la presencia real del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, hermanos, el versículo que vamos a reflexionar ya es el segundo versículo del capítulo 15, ¿verdad? No el versículo 2, sino el segundo versículo que vamos a reflexionar. Recuerden que este es el concilio el primer concilio de la iglesia, ¿verdad? Después que Pablo y Bernabé fueron a su primera misión y llegaron con tanto testimonio, todo lo que el Señor Jesús y el Señor había hecho a través de ellos, la iglesia dice que se alegraba y había mucha gente que estaba alegre porque habían conocido, pero había un grupo de personas, de judíos, que eran los sacerdotes, los ancianos de la iglesia en aquel entonces, que siempre estaban pensando en la ley, ¿verdad? Y más en la ley que en la fe y en lo que Jesús quería que nosotros predicáramos, que nosotros compartiéramos a los demás. Pero Pablo y Bernabé ya habían experimentado y vivido lo que Jesús y el Espíritu Santo querían que fuera el mensaje que transmitieran. Pedro, antes que ellos, también lo vivió, porque Pedro, déjenme decirles que Pedro era uno de los que pensaba que el Señor Jesús era únicamente para los judíos. Y Pedro no quería compartir el evangelio con los gentiles, con los paganos. Pedro estaba negativo para hacerlo, pero el Espíritu Santo lo impulsó a hacerlo. Y ahora, precisamente, después de que llaman a Pablo y a Bernabé para ver y darle solución a este problema, llamaron a los apóstoles para buscar una solución a la situación que estaba pasando, a ese problema, que unos decían una cosa, unos decían que tenían que ser circuncidados para poder ser salvos, otros que no era necesario. Pues entonces los sacerdotes notaron que toda aquella multitud de gente y de personas que estaban alegres de que los paganos se dieran cuenta de lo que del evangelio, de la palabra de Dios, de lo que había escrito, lo que había dicho Jesucristo. Estos hombres por eso llamaron a un concilio, a una reunión a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé. Y entonces el primero de estos hombres que habló fue Pedro, ¿verdad?
Y habló muy serio, y es ahí donde vamos a reflexionar hoy la palabra de Dios, que está tomado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7, y dice de esta manera: después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ven cómo Pedro dice claramente, ustedes saben cómo Dios ha intervenido en medio de todos nosotros y cómo Dios quiso que nosotros saliéramos a evangelizar. Y yo, como quien dice, yo fui el primero, yo que no quería, porque él dice, él evidencia, se pone por ejemplo, por escuchar de mi boca, dice, el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Entonces Pedro se pone por ejemplo, fue el primero que abrió las puertas para la evangelización, ¿no? Donde la iglesia empieza a hacerse misionera. Pero cuando Pablo y Bernabé empezaron a evangelizar Chipre y todas las islas y fueron a visitar diferentes pueblos, y los sacerdotes pues se pusieron en contra. Pero Pedro viene y les hace un llamado de atención. Como quien dice, es tiempo de que los gentiles también participen del evangelio. Los gentiles abracen también la fe. Todos tenemos que abrazar la fe. Todos tenemos que conocer del evangelio, de la palabra de Dios. Pedro dice la palabra que después de una acalorada, ¿verdad? De una acalorada discusión. Imagínense que hubo una acalorada, la misma palabra lo dice, que hubo una acalorada discusión. Y después de eso Pedro se puso en pie y empezó a exhortar, ¿verdad? Y les dijo a muchos que habían abrazado la fe, o sea, el Espíritu Santo, Dios, el poder de Dios se manifestaba en todos, no solo en los que cumplían la ley, ¿verdad? Porque aquí la discusión era eso, si se iban a circuncidar o no. Eso era porque los sacerdotes querían que fuéramos circuncidados, pero ¿qué vale más, verdad? ¿Un acto ritual o creer o tener fe en él o que me prediquen el evangelio? Porque cualquiera se puede circuncidar, ¿verdad? Que no sabe cuál es la circuncisión, yo le invito a que investigue un poco, pero la circuncisión es una parte muy dolorosa, ¿verdad? Que le hacían a los niños en aquel entonces. Dice que le cortaban el prepucio del pene y se lo cortaban, y eso era una circuncisión. Entonces, ¿qué lógica tenía eso? ¿En qué podía servirnos para ser salvos? Solo por cumplir una ley y los querían someter a esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero Pedro les dijo, no. Si el Espíritu Santo me envió a mí para que escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio, todos podemos hacer lo mismo. Y es ahí donde empieza ¿cómo decirlo? Como la negociación de este tema, como la pacificación de esto que se había vuelto tan acalorado que hasta pues fueron a discusión y todo, ¿verdad? En aquel entonces los apóstoles y con los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, como hoy en día, hermano, hay muchos sacerdotes que están en contra de los laicos que predican, en contra de los laicos que hablan de Dios, porque les parece que no es teológico, les parece que no está en lo académico, o les parece de que no va en la línea de lo que ellos han estudiado. Y hay muchos sacerdotes que tienen ese concepto de la reflexión o la prédica de algunos laicos, ¿verdad? Y es todo lo contrario, porque cuando es el Espíritu Santo quien inspira, es Él el que está hablando, no somos nosotros. Y muchas veces también a través del Espíritu Santo hablamos muchas tonterías también. Y es por eso que mucha gente, de sacerdotes o gente estudiada, nos contradice, ¿verdad? O empiezan a murmurar.
Y es lo que pasaba en aquel entonces, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé, me imagino yo que volvieron hechos unos locos de ver lo que Jesús había hecho a través de ellos, el Espíritu Santo había hecho, y provocaron un alboroto. Y muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Como el alboroto que está provocando el versículo de fe, ¿verdad? Vamos ahí dándole y trabajando y trabajando. Algunos en principio decían, no, eso no va a pasar de un par de meses, y ya vamos por los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, y ahí seguimos con más ganas, hermanos, cuando vemos que hay hermanos que siguen compartiendo, que están ahí siempre pendientes, que ahora nosotros nomás publicamos algo y ya están compartiéndolo, lo están viendo. Es maravilloso, hermano. Entonces, cuando provocamos este tipo de alboroto, llega la envidia, ¿verdad? Llega esa competencia. Y es lo que pasaba en aquel entonces, que los sacerdotes eran personas totalmente preparadas en lo que era el estudio de la palabra, ¿verdad? Y aquellos hombres tan humildes, pescadores, cobradores de impuestos, el único estudiado aquí era Pablo, porque él sí que sabía perfectamente bien las escrituras, dice la palabra, pero de ahí todos los demás eran personas humildes, como yo, sencillos, que no tenían estudios académicos y todo eso, pero tenían el Espíritu Santo, que ese lo es todo, hermanos. Así que bendiciones para todos mis hermanos. Dejo hasta aquí la reflexión de hoy, porque vamos a seguir estudiando poco a poco el concilio. Son 4 versículos que hemos encontrado en este capítulo 15, donde aparece la palabra fe, y aprovechamos para reflexionar todo lo que es el concilio de la iglesia, su primer concilio. Así que bendiciones para todos, un saludo, y sigan compartiendo los vídeos, hermanos, sigan bendiciendo a muchos hermanos también, porque cuando hacemos esa cosa de darle compartir a un vídeo de evangelización, está usted siendo partícipe de esa evangelización, está siendo también usted evangelizador, no solo nosotros, ¿verdad? Usted también se ha convertido en un evangelizador. Así que, mi hermano, bendiciones, y que la paz del Señor quede con ustedes.